En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, el 213. El mundo fue contagiado por la pandemia del COVID-19 y Colombia no fue la excepción. De igual manera, en el año 2019 y 2020 se generan una serie de movilizaciones y toma de calles por cientos y miles de pobladores en más de 860 municipios de nuestro país, producto de la situación económica y social que está viviendo el pueblo colombiano. Frente a las dos situaciones, la pandemia y el paro nacional que se continúa realizando en Colombia, hemos invitado a tres analistas: a Carolina Corcho Mejía, médica y psiquiatra; a Jaime Alberto Rendón Acevedo, economista; y Pedro Santana Rodríguez, sociólogo y filósofo, quienes, producto de sus investigaciones, nos van a dar a conocer sus posiciones frente a estos dos acontecimientos que ocurren en Colombia: la pandemia y el paro nacional. Bienvenidos a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Un saludo y muchas gracias por esta invitación a Diálogos La Cumbre. No, a usted, Carolina, le agradecemos inmensamente por la participación en este programa. Don Pedro Santana. Gracias por la invitación a estos Diálogos La Cumbre. Y don Jaime, un saludo también especial. Saludos también, Juvenal, un saludo muy especial a Diálogos La Cumbre y aquí vamos a conversar un buen rato. Por supuesto, no, desde luego que Diálogo La Cumbre les agradece a ustedes disponer de un tiempo, pues, con tantas actividades académicas, sociales, culturales, que ustedes tienen a diario. Nosotros, desde la provincia de Ricaurte, en Boyacá, cercana a la provincia de Vélez, en Santander, conformamos una gran región cercana a la hoya del río Suárez. Y venimos emitiendo una serie de programas. Este es el programa 213, que circula por las televisiones locales, luego va a YouTube y se conocerá en cualquier rincón del mundo. Este tema que vamos a abordar tiene que ver con algo que está sucediendo en el país desde el 2019. Al tono de los entendidos, puede decirse que es una manifestación de protesta, o es una explosión social, o cuál es el origen entonces de este paro que ha movilizado a cerca de 800 municipios en todo el país. Es algo extraordinario.
¿Qué nos puede comentar, Carolina? Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que había que plantear es que evidentemente el paro no es una causa, sino que es un resultado de una serie de problemas estructurales que tiene el país que evidenció la pandemia. La pandemia lo que hizo fue destapar una serie de problemas, no solo a nivel sanitario, en términos, digamos, de los problemas del sistema de salud en Colombia, que es profundamente inequitativo, que tiene negación de servicios, sino también un aspecto, y es que reveló las inequidades y la debilidad de las políticas públicas de los gobiernos en Colombia para enfrentar las inequidades en el país. Esto tiene, digamos, un punto que ya es el que detona, digamos, que se dé el proceso de movilización, que es una provocación el hecho de haber presentado una reforma tributaria en los términos en los que presentó el gobierno esa reforma tributaria para gravar a la clase media y las clases populares, en medio de una situación donde Colombia estaba atravesando aún hoy una de las tasas de mortalidades más altas en el mundo por el COVID. Pero aparte de eso, cuando el DANE había expresado que 21 millones de colombianos no comían las 3 comidas al día y que hay una crisis económica y social profunda, una pérdida de empleos, una situación de hambre y una mortandad, evidentemente desde el punto de vista sanitario. Proponer esa reforma tributaria en medio de eso fue un detonante porque es una provocación. Pero además, tenían en el Congreso de la República radicada una reforma a la salud para profundizar los elementos de la crisis del sistema. Algo que ha dejado claro esta pandemia es que el sistema de salud en Colombia ha hecho aguas. Eso lo demuestran las mortalidades. La gestión de una política pública en salud se mide en términos de morbilidad y mortalidad, y Colombia no se salva en ninguno de los indicadores de comparación en el mundo. Y entonces lo que proponen las mayorías del Congreso de la República con el gobierno es profundizar ese modelo de negocio y mercantil de la salud, que en parte responde por esas altas mortalidades que tenemos en Colombia, lo cual se volvió inaceptable, y por eso estas dos reformas se volvieron algo así como el florero de Llorente para la movilización que tiene causas, digamos, y que recoge todas estas debilidades estructurales de la sociedad colombiana. Esa es una mirada de una médica, ¿no? Que por su profesión, pues conoce tanta desarrollo, digamos, social de nuestro país. Y para Pedro Santana Rodríguez, como sociólogo y filósofo, ¿cuál es la mirada, digamos, sobre el origen de esta explosión social? Bueno, digamos que esto viene de atrás, ¿no? El estallido, como se ha llamado, social, tiene causas mucho más profundas. Digamos que las más próximas históricamente, porque hay unas causas que son históricas, la exclusión, la desigual distribución de la tierra en Colombia, ese es un problema que viene desde la colonia. Una buena parte de los grandes fondos y de las grandes haciendas fueron concesiones del Estado, titulaciones que el Estado hizo. La lucha por la tierra viene expresándose masivamente desde los años 30 del siglo XX. Todas esas movilizaciones campesinas, todo esto, digamos, en medio de una sociedad que, como diría Fernando Guillén Martínez, en la superestructura política no se modernizó. Hoy en Colombia, por ejemplo, cerca del 36% de los parlamentarios son de origen terrateniente. Tienen su asiento y su representación política en los grandes intereses ligados a los terratenientes, a toda esa economía, digamos, y a la nueva economía, en una simbiosis con el narcotráfico, que es uno de los principales acaparadores de la tierra en el país. De tal manera que hay causas profundas y estructurales, pero yo diría que hay dos que quedaron manifiestas desde el año 2019, antes de la pandemia. Uno, que el modelo neoliberal aplicado en Colombia desde los años 90 del siglo XX profundizó las inequidades, la desigualdad, la concentración del ingreso, de la tierra, etc. En el año 19 terminamos con unas tasas de pobreza por ingresos, es decir, 35.7%
de todos los colombianos tenían ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El DANE calcula la línea de la pobreza en 330.800 pesos por persona. Esto en 2019. Y la pandemia, como ya señaló Carolina, profundizó esa desigualdad. Terminamos el año 2020, es decir, al 31 de diciembre, con una tasa de pobreza por ingresos del 42.5, 21 millones de colombianos que ganan menos de 331.800 pesos al mes. Entonces, digamos, es una sociedad profundamente inequitativa. Y esto, digamos, yo creo que hay dos momentos de la protesta. El primer momento es el año 19. ¿Por qué? Porque el gobierno lanzó una reforma tributaria de exención de impuestos, etcétera, y esto había estado antecedido. Es que el llamado estallido yo no lo veo tanto como un estallido, sino como un proceso que en los últimos años arrancó desde el año 2018. Los televidentes recordarán las grandes movilizaciones estudiantiles del año 2018 que llevó al gobierno a aceptar la matrícula cero, a aceptar que se requería un plan de infraestructura que cuesta unos 14 billones de pesos porque las sedes de las universidades públicas están cayendo literalmente. Luego vino el gran movimiento del año 2019 contra una reforma tributaria totalmente inequitativa que profundizaba la desigualdad, cosa que el gobierno, aprovechando la pandemia en marzo, ¿cierto? La movilización decayó producto de la pandemia, se subsumió, pero ya en el año 2020 vino la minga indígena en el mes de octubre, las grandes movilizaciones alrededor en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Tolima y Cundinamarca y Bogotá, que fue el recorrido de la minga indígena. Recuerden ustedes que salió de Popayán el 2 de octubre del año 2020. Y luego vino aquí el estallido, ustedes recuerdan, antes en septiembre en Bogotá, por el asesinato de Javier Ordóñez, un abogado que fue masacrado. Entonces, para concluir, no, digamos, esto de 2021, estas grandes movilizaciones iniciadas el 28 de abril, tuvieron que vencer primero el miedo a la pandemia, porque realmente la pandemia ha afectado, como ya señaló Carolina, a un núcleo muy grande de la población. Tenemos más de 130.000 muertos de acuerdo con el DANE. De acuerdo con el Ministerio de Salud, tenemos más de 112.000 muertos a la fecha de hoy. Entonces, digamos, hay un represamiento de desigualdades, de exclusiones, de marginalidad. Lo de Cali es muy importante, sobre eso podríamos pasar hablando horas, digamos, porque Cali refleja la segregación racial, por ejemplo. Cali es la segunda ciudad de América Latina con mayor población descendiente afrocolombiana. Entonces, para concluir, yo diría, esto es la expresión de una indignación, de un malestar social, de una reivindicación hacia una sociedad más igualitaria, más equitativa. Y el movimiento levantó unas banderas, y esas banderas no se negociaron. Renta básica, subsidio a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas, de lo cual seguramente nos hablará Jaime con mayor propiedad. Eso es un acumulado, pues que al fin rebosó la copa, como se dice popularmente. Y para Jaime Alberto Rendón Acevedo, como economista y como experto también en temas de ruralidad allí en la Universidad de La Salle, ¿cuál es su percepción acerca de ese origen, de ese desarrollo, digamos ya, de este gran movimiento nacional? Desde el año 2007-2009, el mundo entró en una gran crisis económica, un modelo de desarrollo que hizo aguas y que no ha podido recuperarse en estos momentos. Se puede decir que es producto de la crisis por la pandemia del COVID, pero no tiene nada que ver con eso. La crisis ya venía siendo cada vez más profunda. De hecho, ya se hablaba que en el 2020 el mundo entraría en una nueva fase de recesión financiera, producto de esa crisis que en el 2007-2009 reflejó grandes problemas financieros y de confianza y de inmoralidad en el mundo económico y en el mundo financiero. Esas crisis que venían prolongándose, pues lo que venía generando era
fue una serie de elementos que fueron dejando a sectores muy vulnerables en la sociedad, en el mundo entero. Uno de ellos son los jóvenes, pero particularmente las mujeres. En el caso de Colombia en particular, pues esto se abona a lo que ya ha dicho Carolina y Pedro, pero yo quiero ahondar en el tema, uno, de la desigualdad, dos, de la pobreza, tres, de la exclusión y cuatro, de la falta de oportunidades. Nosotros somos una sociedad básicamente informal. Sí, en la medición más benévola que hacemos de la informalidad, que es la medición que hace el DANI, eh, tenemos un 48% de población trabajadora informal. Si lo midiéramos por aportes al sistema pensional, la informalidad podría subir sin ningún problema al 73%. Entonces, eso nos va dando unas condiciones que son bastante fuertes en términos de lo que pasa en la sociedad colombiana y de los niveles de ingreso que ya Pedro nos comentaba. Eso nos ha dejado a una población joven por fuera de las oportunidades, a una población joven, digámoslo así, excluida y sin trabajo, con unos trabajos que si los encuentran están en la precariedad. Eso es lo que lleva a la gente a la indignación. Recordemos que el movimiento de los indignados también es un movimiento que viene desde el año 2007, desde esas crisis del año 2007. Entonces lleva a los jóvenes en Colombia a la indignación que además está soportada en una política o en los intentos de la política pública de ahondar cada vez un modelo neoliberal que ya en América Latina y en el mundo entero se ha reconocido como un fracaso, pero nosotros en Colombia seguimos insistiendo en la profundización de ese modelo neoliberal. El COVID lo que hace es congelar un poco ese estallido social que teníamos, esa protesta social, esa intencionalidad de la gente de decir ya no más, ya no aguantamos más este modelo, necesitamos una serie de políticas públicas que nos conduzcan a una sociedad más equitativa, más igualitaria, que nos conduzcan a un ejercicio mucho más claro de la democracia. Y lo que tenemos ahora, lo que sucedió hace 2 meses y medio ya, es simplemente el que la gente ya ha dicho no más. La gente está en las casas ya aguantando hambre. Las posibilidades de generar empleo en el país son muy pocas. Hay unos empleos de emergencia que se están generando, pero no hay unas apuestas estructurales que lleven al país a generar unas condiciones distintas. Por el contrario, lo que se sigue generando en materia de política, no solamente de política social, sino de política económica, son unas condiciones mucho más estrictas para entregarle la cotidianidad de la vida al mercado, que ya se ha comprobado que es un error. Y en la economía, el tema de la tributaria es la demostración, uno, de las élites separadas de lo que pasa a nivel social. Es muy paradigmático que la solución a la actual crisis en la tributación la dieron los mismos empresarios de la ANDI, ¿cierto? Que dijeron lo que tenemos que hacer es reversar la reforma que se hizo en el año 2019 en el reconocimiento de que eso fue un fracaso y que fue un error haberlo hecho. O sea, es un error seguir profundizando en el modelo, y mientras sigamos profundizando en el modelo de desarrollo actual, pues vamos a seguir generando este tipo de cosas. El ejemplo claro está Chile. Chile, hasta que no logró una nueva o una citación a una Asamblea Nacional Constituyente, no encontró esos otros caminos posibles a seguir. Y si uno mira y hace un recorrido por lo convulsionado del mundo, pero en particular América Latina, lo normal es que la gente ya no aguanta más las condiciones del modelo de desarrollo que nos ha llevado verdaderamente a unas condiciones de exclusión. Esa es la entrada que hacemos a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, ubicando el marco básico de este paro nacional, que es un acumulado, como se ha señalado ya por Pedro, por Jaime, por Carolina, no solamente desde 2018, 2019, 2020,
pues que con las situaciones presentadas, desde luego, y la presencia esa mundial de la pandemia, pues llevó a que todo saliera a flote, para que en la etapa de pospandemia, pues espera que las cosas no continúen igual o peor que antes de la pandemia. Vamos a hacer una primera pausa en este programa con la presentación de un video a continuación, Sin Miedo, SOS Colombia, porque es que los jóvenes se han expresado de diversa manera, de diversas formas, utilizando el arte, digamos, la música, la pintura, los conciertos, han inventado muchas cosas pues para demostrar que no solamente se acude pues a lo que hace unos años atrás, históricamente en los movimientos estudiantiles, solo era la refriega de la piedra frente a la policía, ¿no? Que se sentía como la más cercana, pero que hoy ha superado eso y es materia pues de análisis por tantos académicos, por tantos investigadores, por sociólogos, por politólogos y por la gente del común, que es la que ha venido manifestándose en la mayoría de los pueblos de Colombia. Vamos a hacer una primera pausa y ya continuamos con nuestros invitados. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. A los colombianos nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana arrebatan los hijos, nos quitan hermanos, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por cada guerrero resistiendo en forma, por primera línea que sin miedo y lucha, por todos los niños, máquinas de guerra, por todas las voces que aún no se escuchan, paramos sin miedo, se pide justicia. Hoy la policía golpea, asesina, las voces se unen, el pueblo lo grita, ya bajen las armas, señor policía. Todo lo incendiamos, todo lo rompemos. Si algún día un tombo te apaga los ojos, ya nada nos calla, ya todo nos sobra. Si tocan a uno, respondemos todo. Por la niña, por el joven, por el pueblo. Violaciones con permisos del gobierno. Por la madre que ahora llora por sus muertos. Bienvenido a la generación que cambió el pensamiento. Por toda la sangre que se ha derramado, por todas las muertes que hoy han sido en vano, la venda quitamos, ya nos despertamos, falsos positivos no hemos olvidado, paramos sin miedo, se pide justicia, gritamos por cada desaparecido, las voces se unen, el pueblo lo grita, ya bajen las armas, señor policía. Usted también pueblo es, señor policía. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, abordando un tema que está al orden del día y que viene dejando huella
no solamente aquí en Colombia, sino en Latinoamérica y a nivel mundial como un gran referente de expresión en una época de pandemia, que se creía que con el confinamiento, pues todo el mundo resguardado, aislándose, pues los problemas no se iban a tener. Yo he observado que en esta pandemia los que han hablado son los del Ejecutivo, el presidente, el gobernador y los alcaldes en todos los municipios, y de resto, pues, a nadie le han concedido la palabra. Estos espacios es para abrir, digamos, una opinión y hacer público el pensamiento. Tenemos que hablar de los jóvenes, es decir, en todos los movimientos sociales históricamente, de la movilización de los comuneros, desde la guerra de los 1000 días, desde la revolución en marcha, bueno, los campesinos, los obreros, los estudiantes se han movilizado como sectorizados, pero en esta oportunidad, indistintamente, los jóvenes se han colocado al frente de esta gran movilización, porque entre otras cosas, Pedro, Jaime y Carolina lo saben, pues que el sector obrero sindical no supera el 4%, ¿no es cierto?, para la convocatoria, a pesar de que ha hecho una buena convocatoria. Pero entonces, ¿qué podemos, en su consideración, hablar de los jóvenes, Pedro Santana? A ver, digamos que en la movilización yo creo que se destacan varios sectores. Primero, los jóvenes. Y los jóvenes tienen dos grandes componentes. Los estudiantes, que como ya dijimos, venían en movilización desde el año 17 en el gobierno de Santos. Luego el 18 recibieron a Duque con una gran movilización que termina en una negociación en el mes de diciembre de este año. Y, digamos, ese sector se expresó en las jornadas del paro nacional iniciado el 28 de abril. Ese es un sector muy importante. Ahí hay problemáticas muy específicas, matrícula cero, exclusión, como producto de la pandemia también deserción escolar, etc. Y luego aparece un sector emergente, que es, digamos, el más novedoso, los llamados, en los términos estadísticos, NINI. Los NINI, que a ellos no les gusta que los llamen así, ni estudian ni trabajan. Son 3.3 millones de jóvenes entre los 18 y los 28 años. 2.2 millones de mujeres y 1.1 millones de hombres. Son 3.3 millones de personas, que es donde la anomia, digamos, la falta de alternativas del modelo económico excluyente los ha dejado sin ninguna perspectiva, ni de formación profesional, ninguna perspectiva de ingresos, porque no trabajan, lo hacen esporádicamente en oficios varios, llamemos así, ligados más al autosostenimiento, a las ventas callejeras, a ser mensajeros, etcétera, etcétera. Entonces, ese sector es un sector que es clave en la movilización y ellos conforman, junto con los estudiantes y también con jóvenes trabajadores, lo que se ha dado en llamar las primeras líneas, que es la herencia, digamos, de la lucha popular, así lo examinamos los sociólogos, iniciado desde los años finales de los años 80 en el sudeste asiático, es donde nacen las primeras líneas. Son los jóvenes más fuertes, digamos, los que con escudos, con distinto tipo de instrumentos, digamos, se oponen a la represión, al gaseo con los lacrimógenos y toda esta cosa, digamos. Esas primeras líneas están constituidas de esa manera y alrededor de las primeras líneas ustedes vieron que en Colombia comienzan a surgir otras líneas, por ejemplo, las madres de primera línea, que son mujeres pues ya no tan jóvenes, que sin embargo también se pusieron al frente, digamos, de la protección, porque hay que decir dos cosas para cerrar esa presencia de los jóvenes. Y es que las barricadas o los bloqueos surgen es para proteger los barrios. En Cali, que es donde primero se presenta este fenómeno, eso ya está documentado, incluso hay videos sobre ello. Las primeras líneas se organizan alrededor de los bloqueos es para impedir que el ESMAD entre con los Vernon, que son esta arma letal que se dice que es de baja letalidad, pero en realidad es de alta letalidad cuando se coloca en el piso y no a una altura como se recomiendan los protocolos. Y esas armas, lo mismo que el gaseo en los barrios contra los adultos mayores, etcétera,
que incluso llegó a provocar la muerte de varios de ellos en algunas regiones del país. Esto es lo que organiza la resistencia en Cali, y los bloqueos surgen es para proteger los barrios del ESMAD, de la entrada del ESMAD. Y luego ellos se dan cuenta que han tenido un dominio territorial en la ciudad y extienden los bloqueos a las 4 entradas principales de la ciudad de Cali. Y ellos controlan territorialmente durante más de 3 semanas, controlan territorialmente la ciudad. Esto en medio de la respuesta del gobierno, digámoslo claramente para concluir, la respuesta del gobierno es una respuesta que combina, por un lado, un simulacro de negociación que no fue real, como quedó comprobado cuando, a pesar de haber acordado un protocolo de las protestas ciudadanas, el gobierno retrocede, recula en ese protocolo y el diálogo termina en nada, como había terminado en nada el famoso diálogo nacional que habían promovido el gobierno en el año 2019 frente a la protesta del paro nacional del 21 de noviembre. Y la segunda cosa para concluir, digamos, con relación a la estrategia del gobierno, consistió en la represión, es decir, concentrar la represión sobre las primeras líneas, sobre los bloqueos, y aparece el fenómeno del paramilitarismo. La JEP, paramilitarismo urbano. La JEP ha llamado la atención en una investigación que publicó recientemente que ese fenómeno paramilitar se presentó en 27 ciudades del país. Ellos documentaron, la unidad de investigación de la JEP documentó las 27 ciudades del país en las cuales se presentaron brotes de paramilitarismo urbano. Civiles que al lado de la policía disparaban contra los manifestantes en Cali, en Yumbo, en Jamundí, en el Valle del Cauca, pero también en Pereira. Allí es donde muere uno de los jóvenes que se convierte en emblema, digamos, de toda esta movilización. De tal manera que yo destacaría, es obvio, también hay que destacar que el paro nacional se da por la convocatoria de ese 4% juvenil que tú mencionaste. Es decir, también tenemos que tener claro que el Comité Nacional del Paro no tiene el control del conjunto del movimiento, pero sí tuvo la capacidad para detonar el movimiento, para decir, a partir del 28 de abril vamos a decretar un paro nacional. Y el paro nacional se desarrolló con la amplitud en 862 municipios, millones de personas, se calculan más de 8 millones de personas participantes en más de 11.000 manifestaciones en todo el país. Desde luego, ¿no? Desde luego que conjuntamente, ¿no? Obreros, indígenas, campesinos, desplazados, han venido participando en este gran movimiento nacional. Y para Carolina, como médica y psiquiatra, y de pronto recordando sus épocas estudiantiles, y en el análisis de ahora, ¿cómo ve esa participación de los jóvenes? Bueno, el movimiento, digamos, de la primera línea es un movimiento no solamente colombiano, sino a nivel global. Es un movimiento de indignación global que se ha presentado también a partir del rechazo que se ha dado en el mundo frente a los excesos de la fuerza pública. El ejemplo más cercano es el ejemplo de George Floyd en los Estados Unidos, que genera, digamos, una reacción, una respuesta importante, porque allá se juntan como 3 elementos culturales muy importantes en las luchas de los movimientos sociales contemporáneos. El primer elemento es este tema del rechazo a esos excesos de la fuerza pública. El segundo elemento es el racismo, que eso queda muy bien representado, digamos, en George Floyd y también en Colombia, donde básicamente la muerte de líderes sociales es básicamente personas de los territorios, los asesinatos, porque no son muertes sino asesinatos, y personas indígenas, negros, eso también se ve, digamos, en ese caso de George Floyd. Y el tercer elemento que emerge con mucha fuerza es el feminismo, como un movimiento social muy importante también, que aparece allí, porque cuando usted ve esa primera línea, usted escucha esos discursos, el discurso antirracista, el discurso feminista, y digamos también una indignación contra el modelo en general, contra el modelo. Pero además ese joven de la primera línea, traducido ya al caso de Colombia, yo me lo figuraba y lo imaginaba también como esto que han denominado, digamos, en las caracterizaciones socioeconómicas, el joven que ni estudia y ni trabaja, que es un porcentaje muy importante de la población en Colombia, y eso habla también de la sociedad sin futuro.
Ese joven que otrora en un momento en la década de los 90, el narcotráfico cooptó y los grupos armados ilegales cooptan, digamos, para surtir estos escenarios de la guerra, para poder, que lo describieron aquí bastantes novelistas en Medellín, con Rodrigo de No Futuro y todas estas historias, pero ahora es ese joven, digamos, que no quiere estar en esa guerra, es un joven politizado, porque ahí hay un discurso político de cuestionamiento al modelo, es un discurso bastante serio, que yo creo que hay que escucharlo en el país, y es ese joven, digamos, que está pidiendo un cambio. Entonces eso es un fenómeno muy interesante porque si bien es un fenómeno global, es un fenómeno que se está expresando también en Colombia y fue mucho más evidente en este proceso del estallido social reciente, que como dice el profesor Pedro, es un proceso que se viene acumulando no solo en Colombia, sino en América Latina, como lo hemos visto en el caso de Brasil, de Chile y en el Ecuador y en otros países. O sea que la realidad social convocó a todos los jóvenes en la región más apartada, en las metrópolis, en las grandes ciudades como dinámicas, pero los pueblos no se quedaron atrás. ¿Y quién los organizaba? ¿No? Ahí de pronto algo de manifestación espontánea, pero también hay sectores que tienen sus antecedentes, ¿no? Alrededor de sus familias, de sus padres también que han sido trabajadores y al fin también respondieron a la situación que estaba viviendo ya acumulada el país. Y para Jaime Rendón, como economista, es decir, pues si hacemos la mirada del bolsillo de todos estos jóvenes que además no tienen empleo, que no tienen el trabajo, que no tienen universidad, es decir, que tienen el tiempo disponible para acceder a tomarse la calle entonces, Jaime. Unos jóvenes que unos ni estudian ni trabajan, pero otros trabajan y otros estudian, los que trabajan en la precariedad y los que estudian ven un futuro incierto y ven a sus familias sufriendo mucho. Dicho de otra manera, son unos jóvenes que empiezan o que continúan, que no es que estamos diciendo que empezaron hace 2 meses, como decíamos ahora al principio, que continúan generando unas reflexiones en torno a su vida y en torno a sus posibilidades económicas y sociales en este país. Pero además de esas esperanzas sociales, de ascenso social, de movilidad social, de futuro económico, también está otra necesidad de los jóvenes que también han quedado manifiestas, y es el tema de la participación política de la juventud en distintos escenarios del país. Digámoslo así, que en esas exclusiones, que no son solamente exclusiones económicas, también hemos hecho con las y los jóvenes exclusiones de tipo político. El tema de la juventud es un tema muy particular en todo este proceso, porque es un tema no solamente de jóvenes que han venido reclamando mejores condiciones económicas y sociales, sino jóvenes que también han trascendido hacia el tema de la participación política. Aquí vamos a tener elementos muy importantes hacia el futuro, ya que son los jóvenes quienes están reclamando espacios de participación, espacios democráticos, y tenemos unas condiciones normativas donde el tema de los jóvenes no es muy claro. Vamos a elección de consejos, el gobierno por fin ha desempolvado lo que había avanzado del COMPES de juventud. Las grandes ciudades del país ni siquiera tienen una política local de juventud, es decir, los jóvenes siempre los hemos tenido en el olvido. A los ninis, a lo que llamamos ninis, a lo que ya Pedro y Carolina estaban hablando frente a los ninis, además quienes se han involucrado también no solamente en la primera línea, sino en todo el movimiento, han sido estudiantes y trabajadores. Y lo particular de todo esto es que son estudiantes no solamente como ha sido tradicional en las universidades públicas, sino que también han sido estudiantes de universidades privadas quienes se han involucrado. Han sido jóvenes rurales,
ha sido participación desde distintas instancias en donde los jóvenes han venido reclamando. Entonces, los jóvenes reclaman participación política, pero es claro que los jóvenes quieren alternativas de estudio, alternativas decentes, de trabajo decente, ¿cierto? Porque eso es la otra, no solamente trabajos precarios para la juventud, sino unos trabajos que les permitan tener un proyecto de vida digna. Es allí en donde están como los elementos esenciales de lo que es la participación y algo que genera mucha esperanza, y son los jóvenes participando en la construcción del país. ¿No? Se ha macartizado de que son los jóvenes, los destructores, las primeras líneas que destruyen, pero el país tendrá que tranquilizarse un poco y mirar mejor cuáles son los casos de más, que son los jóvenes construyendo, los jóvenes haciendo propuestas, las y las jóvenes buscando alternativas. Porque hablando de las jóvenes, siempre son las mujeres quienes están pagando más las consecuencias de la exclusión, tanto a nivel de trabajo, como a nivel de estudio, como a nivel de oportunidades. Entonces, para mí, estos movimientos abren unas grandes esperanzas de construcción y de fortalecimiento de la democracia en este país. Oh, razones suficientes para que los jóvenes, esta generación presente, pues esté al frente de estas peticiones muy sentidas, ¿no? Que como lo hemos señalado, pues integran a la misma familia, integran a los pobladores indistintos, integran a los habitantes de las veredas, integran las capitales con las provincias, porque se han hecho toda una serie de movilizaciones de un lugar de acá para allá, indistintamente. Eso, pues hay que destacarlo, y como dice Jaime, pues se espera, ¿no? En el criterio de todos los entendidos, de que los jóvenes continúen batallando y aún superando esas primeras líneas. Vamos a hacer una segunda pausa en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, ambientando el diálogo con un cacerolazo sinfónico que también lo llevaron los jóvenes para manifestarse utilizando otras formas de expresión. No se retiren, ya continuamos el Diálogo La Cumbre Televisión. Los músicos que vivimos en Bogotá nos reunimos con el propósito de mostrar que a través de nuestro arte es posible construir una sociedad libre de violencia, propositiva, equitativa y en donde todos participemos en la construcción de este país, sin color de bandera, sin afiliación política, sin creencia religiosa, tan solo con lo que cada uno de nosotros puede aportar, el arte como eje transformador al servicio de la sociedad. Nuestra única vocera autorizada, organizadora del movimiento y responsable de todo esto es la música. El deseo de tocar y de cantar en paz. Vamos a comenzar con un pequeño ensayo, ya toque de Colombia, tierra querida, y los dejo con el maestro Voronkov. Colombia, tierra querida. Empezamos con percusión. 1, 2, ta, y.
Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetune. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, y esa integración, pues a veces los fenómenos no es que surgen espontáneamente, tienen sus orígenes, tienen sus acumulados, ¿no? Y en este caso, pues a falta de una problemática, pues apareció otra, pues de corte mundial y que llegó vía aérea a nuestro país. La pandemia, el COVID-19, llega acá, se extiende hasta los últimos municipios y entonces, pues eso hace parte precisamente de las reacciones de los pobladores colombianos, inicialmente pasivamente allí en sus confinamientos, pero llegó un momento en que ni trabajo, ni alimentos, ni estudio, ni techo. Bueno, los jóvenes entonces también salen y en esa relación de la pandemia y en este paro nacional, Carolina aquí ha estado muy activa, ¿no? Haciendo una serie de pronunciamientos por los medios en la medida que se lo han permitido y también en la integración pues con las comunidades allí donde viene elaborando. ¿Cómo ha visto, digamos, esa situación de la pandemia aquí en Colombia? Bueno, muchas gracias por la pregunta. O sea, básicamente Colombia no sale bien librada de la pandemia. Nosotros realmente tenemos una mortalidad muy alta. Yo no sé si tengamos conciencia de lo que significa que en el tiempo de la pandemia nosotros hayamos tenido más de 120.000 muertos. Entendamos que muchas de estas muertes son mortalidades evitables. El concepto de mortalidad evitable tiene que ver que si hay intervenciones de políticas públicas y desde la perspectiva de salud pública no debieron presentarse. Evidentemente, como esto es un hecho sobreviniente para el mundo, sobreviniente entre comillas, pues porque los estudios de salud pública a nivel global hubieran podido predecir que esto iba a pasar. Pero pues como se abandonó la investigación en el campo de la salud pública por privilegiar los negocios de la industria farmacéutica en el alto costo y de las enfermedades de alto costo, pues de alguna manera esto nos ha cogido desprevenidos. Pero esta desprevención pues suponía que iba a haber algunas personas que murieran, pero no ese número. Es que Colombia tiene una de las mortalidades más altas por millón de habitantes en el mundo, inclusive superando a la India. Y no puedes desestimar ese indicador para evaluar entonces los otros indicadores y lo que está pasando. Solamente hasta ahora nosotros tenemos un buen ritmo de vacunación, donde estamos logrando casi las 500.000 aplicaciones de vacunas al día, lo cual es algo muy positivo. Pero es que tenemos un rezago muy grande, porque se desatendieron las sugerencias de la sociedad civil y la comunidad médica al principio en el plan de vacunación en términos de que había que evitar intermediarios, había que evitar la burocratización del plan de vacunación. No era necesario que las EPS asumieran esto. Esto se entendió solamente de manera reciente cuando el Ministerio de Salud solamente en los últimos 20 días está diciendo hagamos vacuna libre, acérquese todo el mundo y haga una vacunación, pero esto se pudo haber hecho desde el principio. Durante muchos días Colombia tuvo más de 3 y 4 millones de vacunas en las neveras, mientras que no estaban en los brazos de los colombianos y todo en el contexto de esta mortalidad que es muy alta. Es que yo insisto que tenemos que mirar, no es lo mismo el plan de vacunación y el ritmo de vacunación de cualquier otro país del mundo que en Colombia, con estas muertes que estamos teniendo. Entonces, en este sentido, lo que se prevé es que si se mantiene este ritmo de vacunación, vamos a lograr la inmunidad de rebaño. Sin embargo, por el pobre rastreo genómico que tenemos en el país, no sabemos si los ritmos de mortalidad que tenemos ahora y de contagio, que han sido altísimos, responden a que ya tenemos en el país la variante Delta,
que es una variante de mayor contagio que surge en la India, que es la que da cuenta en este momento, por ejemplo, ya del nuevo brote que se ha presentado en el Reino Unido, que explica, por ejemplo, muchas de las situaciones que se está viendo en Chile, que tiene una mejor vacunación. Es probable que este episodio haya respondido a que ya tenemos esta variante en el país, y esta variante no la hemos detectado oficialmente desde el punto de vista del Instituto Nacional de Salud, porque recordemos que en Colombia, por disposición del gobierno, se quitaron la obligatoriedad de solicitud de pruebas al ingreso de los aeropuertos. Esto es una medida que se está haciendo en el mundo entero para tener un mediano control del ingreso de pasajeros de otros países, poder hacer los seguimientos, y esto posibilita un mejor rastreo. Este control no existe en Colombia desde hace mucho rato, mientras que otros países del mundo sí lo tienen. Entonces, en este sentido, esto ha sido una tragedia sanitaria. Y aparte de eso, también hay que señalar que una de las políticas centrales, que fue la política del PRAS, prueba, rastreo y seguimiento, ha sido una política que no funcionó, porque en manos de EPS simplemente no se hizo el seguimiento a los casos. ¿De qué se trataba de esto? Caso detectado, hacemos pruebas a los contactos para poder hacer aislamiento. Esto implica entregar incapacidades. Una de las medidas centrales para el control de la pandemia desde el punto de vista no farmacológico son los aislamientos, las cuarentenas. Eso requería una medida de renta básica en Colombia, que la sociedad civil propuso. Una medida seria, no miserabilista, que pudiera permitir que la población informal en Colombia, que es mayoritaria, tuviera la capacidad económica para aislarse. Eso no se hizo. Y eso es una de las explicaciones diversas que se puede dar a esas mortalidades tan altas que nosotros tenemos, que entre otras cosas, si hacemos el seguimiento epidemiológico, el mayor porcentaje, más del 80% de estas mortalidades se presentaron en los estratos 1, 2 y 3. Entonces, en ese sentido, sí tenía una incidencia que usted fuera una población vulnerable, informal, en el resultado de la mortalidad, y eso se podía haber evitado con una política de renta básica que nos hizo en Colombia. En general, si nosotros vamos a revisar los observatorios internacionales que hacen comparaciones, porque efectivamente se tiene que comparar y se puede comparar peras con manzanas, por supuesto, porque no nos pueden decir entonces que ya no podemos comparar, porque entonces en ese sentido no habría posibilidad de evaluación de ningún país del mundo sobre los resultados de la pandemia. Y esos estudios que se han mostrado en el mundo entero han mostrado a Colombia con muy malos resultados y rendimientos frente a la pandemia. Eso es innegable. Eso es innegable, pero además es desconocer el sufrimiento de las familias. En ese sentido, lo que uno sí espera es mantener el ritmo de vacunación, pero siempre la comunidad científica en el mundo ha dicho que la vacunación es una medida, pero que hay que seguir con las otras medidas de cuidado, que es donde no vemos nosotros que se esté haciendo una intervención de salud pública en otras instancias, como por ejemplo, seguir haciendo las detecciones, seguir haciendo los aislamientos, las medidas en los aeropuertos. Eso no se está haciendo de manera clara y suficiente en Colombia, y esas son las preocupaciones que nosotros hemos planteado, no sin muchas dificultades, por supuesto, porque esto requiere también un carácter democrático del gobierno, que sea capaz de escuchar las distintas expresiones de la comunidad médica y científica, situación que no se ha presentado en Colombia, y por supuesto, hoy tenemos una nueva decisión que no tiene ninguna correlación, digamos, en este momento con el momento epidemiológico del país. El país está empezando en un descenso del pico, o de la meseta, por decirlo algo, pero todavía no tenemos unos niveles suficientes de bajas mortalidades como para mandar ya a los niños y niñas al colegio de manera masiva. Entonces nos preocupa porque siguen habiendo decisiones en contravía de la realidad epidemiológica del país. No, ahí está expuesta una posición muy clara, muy definida de alguien que tiene que ver con la medicina, con la salud de este país y sus preocupaciones para que la audiencia las sopese, ¿no? Las mire y de todas maneras siga teniendo desde luego sus medidas de llamado autocuidado. Y la mirada de un sociólogo como Pedro frente a la pandemia, ¿cómo la ha establecido, Pedro? Bueno, yo creo que, digamos, primero la pandemia pudo haber sido anticipada. Desde el año 2017, ya varios estudios, incluido uno del Banco Mundial, anticipaban que se
había un serio riesgo por el calentamiento global que ha acortado las distancias entre especies, digamos, salvajes que viven en la selva y los seres humanos, digamos, en la medida en que avanza la deforestación, crece la temperatura, etcétera, los murciélagos, porque digamos toda la teoría de la zoonosis, que es el salto de estos virus del pangolín o del murciélago a los humanos, es un riesgo real, es decir, estos virus, hay 800.000 coronavirus que habitan naturalmente en esos territorios y cuyos huéspedes son estos animales. Entonces, en la medida en que se acortan las distancias, que desaparece la selva tropical, las interacciones entre los humanos y este tipo de especies es mucho más próxima y los riesgos son mucho más evidentes. Y eso es lo que, digamos, en el fondo, el panel de los científicos anticipa que esta es la primera de una serie de pandemias que se pueden presentar, digamos, porque no hay avances significativos en el detenimiento de la tala de la selva, del bosque, y en medidas que efectivamente lleven a una disminución de la dependencia de los combustibles fósiles que ocasionan el CO2 y el calentamiento global. O sea que esto es apenas una expresión de un momento muy duro para la humanidad por las características de relaciones entre los humanos y la naturaleza. Esa es, digamos, una primera cosa. Una segunda cosa es que en el caso de Colombia, para hablar de Colombia, como ya lo expresó Carolina, pues hay varias fallas estructurales. La primera, el 80% del personal de la salud es un personal contratado sin condiciones laborales dignas. Médicos, enfermeras, camilleros, la gente que hace el aseo en las clínicas, en los hospitales, los porteros, el personal administrativo, el 80% está en unas condiciones laborales precarias. Nosotros dijimos que eso era imposible con esa estructura del sistema de salud privatizado, donde el norte es la ganancia, era imposible atender una pandemia. Cosa que resultó, no se necesitaba ser un mago juvenal para anticipar que la cosa iba a ir mal, porque, digamos, hay trabajadores de la salud a los cuales se les debe, aún con los 18 meses que llevamos de pandemia, ¿cierto? Se les debe salarios de 7, 8 meses. Esto es, digamos, absolutamente, digamos, inconcebible que el Estado no haya intervenido, que ninguno de los decretos de la emergencia haya atendido el problema de la precarización laboral. Ese es digamos, una cosa horripilante. Segundo, el otro tema que ya mencionó Carolina, cuando tú haces medidas o políticas de cuarentena, de confinamiento, pues tú tienes que ver cómo garantizas para la población unas mínimas condiciones, unos ingresos mínimos que le permitan estar confinado. Y esos ingresos mínimos tienen que dar cuenta de alimentos, tienen que dar cuenta de servicios públicos, tienen que dar cuenta de alquiler, de arrendamiento de las viviendas, ¿cierto? Mínimamente. Y eso no se hizo en Colombia. Digamos, mire usted, las cuarentenas se decretan en el mes de marzo, abril, y resulta que apenas en el mes de junio el gobierno saca un programa que se llama Ingreso Solidario pírrico. ¿Quién cree que una familia puede sobrevivir con 160.000 pesos mensuales? Eso es inconcebible. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la gente estaba muriendo de hambre en su casa, confinados. Entonces, la cuarentena se reventó. La gente salió por obligación a tener que trabajar, a las ventas ambulantes, a todo ese mercado laboral precario, y entonces la cuarentena se convirtió en risible, digamos, y la gente comenzó a protestar contra el confinamiento. Allí, a eso agrégale que en Colombia no se hicieron testeos aleatorios, quiero decirlo en una palabra. Las pruebas PCR o antígenos son efectivas cuando usted hace muestreos aleatorios en sitios de aglomeraciones y en sitios en los cuales concurre la gente, como bancos, como supermercados, como transporte masivo, es decir, sitios o funciones, policía, defensa civil, etcétera, o, digamos, funcionarios que tienen contacto permanente con la gente, con la comunidad. Ahí se tienen que hacer testeos aleatorios, es decir, va un equipo médico, ¿cierto?, de enfermeras, etcétera, y toma la muestra en la estación de transporte, en el terminal de transporte, en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces,
Eso no se hizo, ni se ha hecho. Entonces, ese programa de identificación de la infección, de aislamiento, eso no ha funcionado en Colombia, porque nosotros vamos detrás del virus. Se hacen 100.000 pruebas, pero las 100.000 pruebas se hacen es porque la gente tiene síntomas o cree tener los síntomas, entonces busca el examen. Pero no hay una búsqueda proactiva que permita, digamos, detener la velocidad del contagio. Hoy, por ejemplo, en la prensa veo esta mañana, en la prensa hoy, dice el ministro de Salud, el Ministerio de Salud dice que está casi seguro, como todo en Colombia en salud son predicciones sin ningún acervo probatorio, sino a la buena de Dios, ¿cierto? El ministerio dice hoy que ellos están casi seguros que 1/3 de los colombianos, es decir, 17 millones de colombianos, ya sufrieron el COVID. Si usted mira las cifras oficiales del ministerio, dicen que los infectados son 4,5 millones. Pero hoy el ministerio mismo dice que ellos están casi seguros de que ya 17 millones de colombianos superaron el COVID. Entonces, esta es la realidad. Yo quisiera, digamos, para concluir, decir dos cosas. El manejo de la pandemia ha sido desastroso. ¿Cómo es, por ejemplo, que se excluye a las pequeñas y medianas empresas? De eso nos puede hablar Jaime con mayor detenimiento. Se les excluye del subsidio a la nómina. Tuvo que haber una protesta grandísima para que el programa se ampliara, pero durante los meses de abril, mayo, junio y julio se excluyó a las pequeñas y medianas empresas del subsidio a las nóminas. Eso implicó la quiebra de 500.000 empresas, microempresas, pequeñas empresas, digamos empresas familiares, etcétera. Entonces, con esto yo lo que quiero decir es, no, el manejo de la política, las medidas de emergencia, más de 120 decretos de emergencia que no resolvieron los problemas, ni de informalidad y deslaboralización de los trabajadores de la salud. Se permitió la intermediación, por ejemplo, de las EPS para la vacunación. Eso no tiene sentido. Las EPS no dan valor agregado, no son unas entidades eficaces. Las EPS no saben ni siquiera en sus bases de datos quién está vacunado hoy y quién no lo está. En mi caso personal, por ejemplo, yo lo digo con toda crudeza. A mí me llama la nueva EPS hace una semana a decirme, señor, usted tiene su primera vacuna tal día. Yo hace ya rato estoy vacunado. Entonces ellos no tienen ni siquiera la certeza de gente que ya tiene las 2 dosis de vacuna y ellos están diciendo que le van a programar la primera dosis. Esto es porque no hay una sola base de información online que podría existir como existe bases de información online en el sector financiero. Entonces, para decir, yo creo que todo esto fue lo que yo llamo el ingrediente del desastre. Es decir, tenemos unas tasas de mortalidad por millón de habitantes de las más altas del mundo, como ya dijo Carolina. La mortandad en Colombia es superior, dado que no tenemos sino 50 millones de habitantes, contra los 1.300 millones de la India, es superior a las tasas de muerte en la India. Y eso no se discute en los medios de comunicación, porque permítame decir que los medios de comunicación aquí están alabando, difundiendo las mentiras oficiales. Entonces no tenemos una opinión pública formada realmente sobre lo que pasó con ese desastroso manejo de la pandemia en el país. Bueno, eso, una mirada, digamos, muy sociológica acerca de la trascendencia de la pandemia en este país. Vamos a hacer una nueva pausa para continuar en este diálogo de la Cumbre de Televisión, también con un video que hace referencia al baile de los que sobran, interpretado por estudiantes universitarios, y ya continuamos en diálogo de la Cumbre Televisión.
Bueno, llegando a la última parte del programa, con un balance, digamos, aproximado de lo que ha venido dejando este paro nacional y también la pandemia que continúa la pandemia. Ustedes que en los tres aspectos así claves y básicos pueden manifestar acerca de la respuesta del gobierno actual de Iván Duque frente a esas 12 temáticas sentidas, muy conocidas a nivel nacional e internacional, el de la gran protesta social con el paro nacional y desde luego, pues las repercusiones que ha venido dejando la pandemia. Jaime, por favor. Sí, uno diría que el gobierno, como lo estaban planteando ahora Carolina y Pedro, pues no ha hecho las cosas bien, ha sido un fiasco en la manera en cómo se ha atendido el cuento, en realidad ha sido un fiasco como el país ha atendido la economía en los últimos años. Nosotros nos ufanamos de que somos una economía estable, que somos una economía creciendo, pero ese crecimiento no es suficiente y la estabilidad ya veníamos antes de la crisis de producto de esta pandemia, ya veníamos pues con un aumento vertiginoso de las tasas de interés y con un descenso, con un crecimiento mucho más lento, cada vez más lento de la economía. Y eso lleva a que se ha hecho gala del mercado. Y si, los mercados son muy importantes. Quiero decir que no, tampoco se trata de satanizar el mercado. Los mercados son muy importantes, pero uno no puede dejarlo todo al mercado. Aquí le dejamos los bienes meritorios, los bienes necesarios para la vida humana, incluso de la naturaleza, los hemos dejado a libre albedrío del mercado. Y eso pues nos ha llevado a fracasos. Carolina y Pedro hacían énfasis en el tema de la salud. Yo también podría hacer tema en énfasis de la educación, en todo el tema de las vías, el tema de la ruralidad. Nosotros abandonamos la política rural de este país porque se la dejamos a expensas de los tratados de libre comercio. Eso ha sido un error y en eso puesto en riesgo a el 99% del tejido empresarial de este país, que está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas, donde las medianas empresas demostraron que fueron capaces, son mucho más resilientes que las grandes empresas. Las grandes empresas, que son las que reciben las ayudas estatales, que son las que reciben como el gran volumen de protección. El gobierno el gobierno empezó a hacer medidas interesantes, pero esas medidas interesantes fueron limitadas. O sea, uno puede salir a ayudar a las empresas, pero a todas las empresas, no solamente a algunas empresas. Uno puede salir a ayudar a las familias, pero entregarles un salario decente, unas partidas monetarias, unas transferencias monetarias que le permitan a las familias poder solventar sus necesidades básicas durante el encierro. Es decir, este gobierno dijo, como lo hizo todo el mundo, hay que proteger a las empresas y a las familias, pero lo hizo con una magnitud que no fue suficiente. Lo que había que salir era a protegerlas, a permitir que el trabajo se conservara. El gran trabajo, la producción de este país y la buena parte de la producción de este país y buena parte del empleo de este país se hace en pequeñas y medianas empresas. A ellas hay que proteger la vida de la gente que está en sus familias y que no tiene cómo confinarse porque su salario está con el día a día. Entonces, esas son medidas que no se hicieron, son medidas que ahí están. El gobierno todavía está pensando si lo resuelve o no lo resuelve. Cuando nosotros, las economías, para que solo nos comparemos con las economías de la región, tuvieron incidencias del 12, del 15%, del 20% del PIB en inversión, nosotros escasamente llegamos al 5% de la inversión en esta pandemia. Entonces, son un conjunto de políticas intrascendentes de muy poca magnitud que obviamente nos llevan a que hoy tengamos una economía que va a crecer en estos días, en estos próximos años. Nos vamos a demorar unos 5 años para salir de la crisis y cuando salgamos de la crisis vamos a tener una condición que de pronto la podemos analizar en otra oportunidad, y es que el empleo no se va a recuperar de la misma manera
y vamos a tener una economía creciendo con un desempleo cada vez mayor. Un economista hablando y reflexionando acerca de esta problemática sobre el paro nacional y la pandemia. Y para el sociólogo y filósofo, además investigador de hace años, dando una serie de propuestas y alternativas a los movimientos sociales, Pedro, ¿cómo interpreta entonces esas respuestas del gobierno ante esta coyuntura? Bueno, yo diría dos cosas para concluir, agradeciéndote, Juvenal, por la invitación a este diálogo, la cumbre. A ver, la primera es que el manejo de la pandemia ha sido, como hemos dicho, reiteradamente equivocado. Y fue equivocado en la manera como se enfrentó la pandemia, tanto desde el punto de vista de la respuesta del sistema de salud, fracturado, ineficiente, con más de 220,000 tutelas al año por incumplimientos a los pacientes, a la gente. Entonces, un sistema de salud en crisis, para una crisis como la pandemia, pues el resultado es la mortandad que hemos tenido digamos, tan elevada y la pobreza creciente en el conjunto del país. La segunda cosa es que el gobierno tiene un diagnóstico equivocado para una realidad que no espera. El diagnóstico del gobierno frente a las protestas es que las protestas son instigadas por los chinos, por los rusos, que son factores externos, que las protestas son infiltradas por las disidencias de las FARC, por el ELN, etcétera. Entonces, digamos, cuando tú tienes un diagnóstico equivocado, pues los remedios que recetas son equivocados. Entonces, mira, por ejemplo, no se responde ni se negocia con el Comité del Paro, al contrario, el gobierno se opone a las negociaciones que los gobiernos locales de Cali, de Bogotá, etcétera, hicieron para el levantamiento de los bloqueos con los manifestantes. Se opuso, siempre colocó obstáculos, nunca hizo presencia activa para esa negociación. Eso por un lado. Por el otro lado, como se dice popularmente, le mamó gallo al Comité Nacional del Paro. Hasta que el 15 de junio el Comité Nacional del Paro decidió, así como dicen los celulares, movimiento en modo pausa. Es decir, el movimiento está en pausa. El movimiento no ha sido derrotado, el movimiento no ha sido, digamos, hay una pausa y vamos a ver expresiones. Yo calculo que en el último trimestre de este año volverán las movilizaciones y van a ser mucho más masivas y más radicales. ¿Por qué? Porque el hambre, mire, hay 17 millones, y estas son cifras del DANE, hay 17 millones de colombianos que no están pudiendo comer sino 2 veces al día. Hay 6 millones de colombianos que no comen sino una vez al día. La gente está desesperada porque no tiene ingresos para pagar servicios públicos, no tiene ingresos para pagar los alquileres de sus viviendas, etcétera. Es decir, esa pobreza que cuando la vemos en las cifras, pues que una cosa es ver las cifras y otra cosa es constatar la realidad de cómo está sufriendo la población por la falta de ingresos. Es que cuando tú tienes que en la pandemia esa pobreza se encaramó a 21 millones de personas. Es que yo quisiera que los televidentes hicieran un esfuerzo de reflexión. ¿Qué persona puede vivir dignamente con un ingreso menor a 330,000 pesos al mes para pagar su alimentación, para pagar su vivienda, para pagar los servicios públicos, para pagar el transporte y si tiene hijos, para garantizar que sus hijos tengan conexión a internet, ¿cierto? Porque no hay presencialidad. Entonces, cuando tú tienes un diagnóstico equivocado para expresar esto de la protesta, tú no tratas los problemas. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno ha hecho? No, que la salida frente a las protestas es presentar un proyecto de ley antidisturbios, presentar un proyecto de ley que criminalice la vandalización, etcétera, etcétera. Desconociendo la realidad, es decir, comenzando porque, como se ha dicho, la mayor parte de esos delitos están tipificados ya en el Código Penal. Eso ya están. Entonces, usted no puede salir a decir que es que lo que se requiere es mayor represión cuando lo que hay es un estallido por la pobreza social, por la exclusión y por la mujer. De tal manera que, para concluir, no se necesita ser un brujo
ni echar la bola de cristal, sino simplemente ser realista. No se ha actuado sobre las causas que ocasionaron esta movilización social, este paro. Mientras esas causas estén allí, como ya lo expresó Jaime y Carolina, mientras estén allí, los jóvenes van a seguir protestando porque no tienen empleo, porque no tienen ingresos, porque muchos de ellos son padres de familia con niños pequeños, etcétera, y no tienen ninguna alternativa. La única alternativa es la que da el narcotráfico y el microtráfico y, digamos, las economías ilegales, porque aquí no ha habido un plan masivo de empleo y en eso yo quiero ser claro, no porque no haya propuestas viables. Miren, hay propuestas viables de renta básica. Nosotros mismos hemos presentado una propuesta con un grupo de economistas, Luis Jorge Garay, etcétera, desde la revista Sur. Se presentó en el mes de abril, la última semana de abril del año pasado, en plena pandemia, se presentó una primera propuesta de renta básica de emergencia. Fue rechazada por el Congreso. Después nos dimos al trabajo de hacer una cumbre social y política el 11 y 12 de marzo. Construimos una propuesta con más de 2.000 delegados que participaron en esta cumbre de todo el país. Presentamos esa propuesta el 16 de marzo al Congreso. Es una propuesta viable. En promedio es darle a 7.460.000 familias un ingreso mensual de 417.000 pesos por familia en promedio. Eso cuesta 3.7 puntos del PIB. Esos 3.7 puntos del PIB se reducen a 2.3 adicionales porque ya el gobierno, con todos estos programas residuales, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Ingreso Solidario, invierte ya 1.4%. Eso es completamente viable, es posible. Se presentó una propuesta de un plan de empleo para generar 500.000 empleos públicos en el país y un subsidio a la nómina para micro, pequeñas y medianas empresas para que no terminen de quebrar. Eso cuesta 2 puntos del PIB. Esto es completamente financiable en Colombia. Se requiere una reforma tributaria estructural. Hemos presentado, Juvenal, una propuesta de reforma tributaria estructural que daría para el primer año, si se aplicara, si los ricos que no pagan impuestos pagaran impuestos, eso daría entre 28 y 32 billones de pesos para financiar esos programas sociales, esa renta básica, esos subsidios. Y eso redundaría, como dice Jaime, en el mercado interior. Es decir, si la gente tiene recursos para eso los va a gastar, porque son recursos que se mueven rápidamente en alimentos, en pago de alquileres, pago de servicios públicos, lo que la gente no ha podido pagar. Entonces yo creo que el movimiento, como dicen mis hijos, está en pausa y habrá seguramente una gran explosión social que yo creo que va a ser canalizada hacia las elecciones del año 2022. La apuesta es que la gente en Colombia aprenda a votar, que deje de votar por sinvergüenzas, que en el Congreso aprueban leyes para empobrecerlo, aprueban leyes para quitarle derechos adquiridos por nuestras generaciones anteriores. Esas generaciones que lucharon por las prestaciones sociales, por un régimen pensional que ha venido siendo completamente cercenado en estos últimos 30 años, de tal manera que mientras no se actúe sobre las causas estructurales que generaron de fondo este estallido social, va a volver el estallido social. Así como dijo el gran poeta nadaísta, despidiendo a Desquites, ¿recuerdan ustedes ese poema, cierto? En que dice, los desquites volverán. Asimismo, volverá la movilización social mientras no se remuevan estas causas estructurales de una sociedad, porque este régimen neoliberal lo que nos ha producido es una sociedad de pobres, una sociedad excluida, una sociedad en medio de una riqueza como tenemos en Colombia, natural tan importante, con todos los pisos térmicos, etcétera, tenemos una sociedad empobrecida. Con el agradecimiento desde Diálogo de la Cumbre a Carolina, a Pedro, a Jaime, por los análisis tan profundos y con toda la propiedad para que nuestra audiencia, ¿sí?, los analice allí con sus familias, los debata, los discute, los difunda para tener una mirada diferente a lo que otros medios publicitan. Cerramos este programa con Resistencia, un video más, y a la audiencia los invitamos para un próximo programa de Diálogo de la Cumbre
Televisión. Un pueblo unido por su patria, parado firme no importan las circunstancias, hacemos las cosas que sean necesarias. Aquí no va a haber reforma tributaria, aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar, ya estamos acostumbrados a que nos quieran matar. Por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia, resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos más piensas dejar sin mamá? Puedes callar una boca pero el pueblo jamás. Todos los días me levanto tratando de conseguir algo, pero no puedo porque el país está muy duro. Pero aún así yo sigo luchando todos los días, guerreando porque yo no pienso quedarme en lo oscuro. En el pueblo muere gente a diario porque no alcanza el salario y ni modo de salir porque nada es seguro. Pasa todo esto y mientras tanto el gobierno disfrutando del dinero del pueblo que trabaja duro. No tienen compasión, ustedes son de hielo. Quieren ver mi nación tirada en el suelo. Hoy ya de corazón se levanta el pueblo. Están guerreando con la generación que a nada le tiene miedo, resistencia. Ya se perdieron sus principios, pero dudo que conozcan los inicios de una vida cuando tú no tienes nada. Se trata de sacrificio y luchar por tu familia, aunque la vida sea dura, saber que vas a triunfar. Pero usted me reprime, porque protesto con mi pueblo, usted solo un botón me oprime. Pero deje recordarle para qué fue que yo vine a guerrearla con mi gente.